trabajo. Sin embargo, vamos a decir, hay otra arista que quisimos abordar, como es el caso de estudio del aeropuerto de Guayaquil en Daular, porque nos pareció, una vez visto todo el proceso de crecimiento de Guayaquil, nos pareció interesante abordar esta situación que es un tanto polémica, la localización de este aeropuerto, y entonces quisimos abordar esa situación. Por eso hemos trabajado en esa línea. Bueno, este es el orden que vamos a seguir en la presentación, una breve introducción, algo de marco teórico, algunos datos del área de estudio, el modelo de predicción de cambios, resultados, discusión, conclusiones, y que nos hemos dividido la presentación entre Sandra y yo. Por eso algunas láminas yo inicio, pero por allí ingresará Sandra también hablándonos de metodología, resultados, etc. Bien, ¿qué es lo que pasa con este problema? Se proyecta, se ha venido trabajando desde los años 90 la propuesta de un nuevo aeropuerto para Guayaquil que se ha ido, vamos a decir, posponiendo su fecha de funcionamiento, y que la última fecha que se ha dicho es empezaría en el año 2031, con una superficie superior a 2.000 hectáreas y capacidad para movilizar a 10 millones de personas. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Este aeropuerto, como ya lo veremos en el mapa, está localizado, se pretende localizar al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en un área de permanente cambio, y que se proyecta, vamos a decir, como el lugar de expansión de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, esta zona que se ha convertido en un territorio de grandes apetencias inmobiliarias, y que continúa un poco el proceso urbano el proceso de crecimiento urbano de Guayaquil. Tiene una de las mayores dificultades, es que tiene ausencia de vías adecuadas para facilitar la comunicación con la ciudad. En sí hay una sola vía que comunica tanto a lo que es todo el sector de la costa de Guayaquil, como por supuesto hacia el sur, hacia lo que es el puerto. Entonces se ha convertido en una vía bastante conflictiva. Pero no hay tampoco mucho sitio por donde por donde construir estas vías, porque la vía existente se encuentra entre entre bosques protectores y área natural protegida. Entonces, la vía a la costa, que es la única comunicación, allí predominan pues áreas residenciales, y está teniendo un gran crecimiento, como ustedes pueden observar en estas fotografías tomadas con dron, donde a partir de las inmediaciones del poblado original de Chongón se ha establecido una serie de urbanizaciones. Entonces, nuestro objetivo es determinar el impacto de la implantación del aeropuerto en Daular mediante el empleo de imágenes satelitales y herramientas informáticas libres de geoprocesado y predicción. La investigación, ¿qué es lo que permitirá? Determinar la mejor alternativa para garantizar la protección de ese patrimonio natural. En sí, hay varias situaciones, porque también en esa zona que hasta hace poco era una zona rural, donde hay la presencia también de vamos a decir, ciertos patrones rurales, y principalmente espacios naturales, están sometidos a conflicto. También la demanda por supuesto, sabemos que estos grandes proyectos urbanos, como es el aeropuerto,
eh, traen como consecuencia estas situaciones. Entonces nos hemos apoyado en varios autores que destacan justamente estas partes, tanto lo que es la expansión urbana, la demanda de infraestructuras como los aeropuertos, el aspecto metodológico también, y también el impacto de la construcción de los aeropuertos, cómo afectan las comunidades locales y las ciudades cercanas en una expansión de superficie urbanizada, reducción de áreas agrícolas, vegetación y masas de agua. También vamos a decir, estas bases teóricas se apoyan en las condiciones, varios estudios que se han hecho a nivel internacional sobre las consecuencias que trae la localización de los aeropuertos, la consideración de diferentes, de posibles efectos desde los cambios en las condiciones climáticas, exposición a desastres naturales, etcétera, y principalmente sobre estas vías que propone el GAT municipal para poder comunicar a la ciudad de Guayaquil con el aeropuerto. Entonces, hay varios trabajos muy interesantes que se han hecho en los últimos años sobre esta implantación de aeropuertos y donde presentan distintas metodologías e inclusive la manera de abordar este tipo de trabajo para lograr unas condiciones adecuadas. Aquí les quiero presentar, bueno, en el área de Guayaquil, en el caso de Cedia, estuvimos trabajando todo lo que era donde está señalado el marco en azul, con varios de los municipios aledaños, porque Guayaquil principalmente se está conformando como una conurbación bastante importante con poblaciones de municipios cercanos como Daule, Durán, allí lo que es toda la zona de el municipio Novol, Isidro Ayora, etcétera. Y en total, el área que estuvimos estudiando fueron de 2.024 kilómetros cuadrados. Sin embargo, aquí queremos destacar parte de lo que significa el estudio que estamos realizando. Como ustedes pueden ver en el mapa, ahí indicados en color negro, ahí están las vías existentes. Y hay unas vías que están planteadas en color magenta, donde esas son las vías que propone el GAT municipal para conectar con el aeropuerto, que lo podemos ver en la parte inferior, la parte en el suroeste, y como podemos ver, esas vías están planteadas que atraviesen en primer lugar el bosque protector Papagayo, y por otro lado, el bosque protector Cerro Blanco. El bosque protector Papagayo es de iniciativa de administración pública. Sin embargo, el bosque protector Cerro Blanco es vamos a decir, está administrado por privado, y además allí sucede algo que en sus inmediaciones existen vamos a decir, existen unas canteras importantes de la empresa Holcim y otras canteras que se han asentado hace bastante tiempo. Entonces, el 20% de la superficie del bosque protector en el área de estudio podría verse afectada por la construcción de edificaciones. Sabemos que un aeropuerto no es solamente la edificación del aeropuerto, sino eso trae una serie de servicios adicionales que, por supuesto, van a impactar. Y obviamente el hecho de que se encuentren esas vías, inclusive por el bosque protector Cerro Blanco, se plantea construir un túnel que para supuestamente afectar mucho menos el bosque, pero como sabemos la tradición vamos a decir, lo que nos habla el crecimiento de Guayaquil,
se ha basado principalmente en invasiones, en la construcción de zonas informales, donde será muy difícil contener la población en ese sentido. Allí podemos observar entonces las áreas de los bosques protector y de las áreas protegidas. Como vemos al sur está la Reserva Faunística Manglares del Salado. Entonces, los principales ecosistemas que se ven afectados son, por un lado, el bosque tropical seco, que está al norte, en todo lo que es la cordillera Chongón-Colonche, donde se encuentra el bosque protector Papagayo y el bosque protector Cerro Blanco, y al sur parte de lo que es la Reserva Faunística Manglares del Salado y el ecosistema, por supuesto, los manglares, que ya se han venido interviniendo por también la comunicación con el puerto de Guayaquil, que se encuentra al sur. En el estudio que estuvimos realizando en CEDIA y que abarcó varios periodos, ¿no? Desde 1985 hasta el 2020, podemos apreciar un poco los cambios que han ocurrido en lo que es las coberturas y usos del suelo, iniciando por el año 85, la mancha en roja, pues la zona antrópica, la correspondiente a lo que es el asentamiento de población, y luego vamos viendo cómo va expandiendo, principalmente hacia el norte, inclusive en territorio de municipios vecinos, y hacia el oeste, justamente en la vía que comunica hacia la costa. Ha tenido una serie vamos a decir, de una expansión principalmente a cargo de empresas inmobiliarias e inclusive del municipio que lo ha considerado como esa área de expansión. Y vemos cómo se produce una importante fragmentación de bosques. También debo llamar la atención sobre algo. Sabemos que en todo lo que es la costa ecuatoriana, uno de los principales productos que son productos de exportación es el camarón. Entonces también se ha dado mucha pérdida de territorio a favor de esta cría del camarón. Y hoy día, por ejemplo, en las inmediaciones de Guayaquil, también en lo que es el Cantón Durán, se observa esa pérdida, vamos a decir, de manglares y espacios, vamos a decir, naturales en favor de la cría del camarón. Aquí tenemos entonces estos factores que consideramos necesario estudiar. Ahí destacan lo que son esas áreas protegidas, vamos a decir, en las figuras del bosque protector hacia el norte y oeste, y hacia el sur lo que es las vías, perdón, lo que es el áreas naturales protegidas, que nos pareció una parte interesante. Sin embargo, también tenemos que ver que esos factores de cambio de uso del suelo se dan por las vías de comunicación. Así ha sido tradicionalmente, bueno, en las ciudades, en diferentes ciudades, pero en Guayaquil ha sido importante porque el crecimiento se ha dado principalmente de forma lineal, axial, a través de esas vías. Las distancias de construcciones también, porque esto nos permite también considerar esos cambios de usos de suelo que podrían darse, el modelo digital del terreno, lo que son y las pendientes del terreno. Gracias, Teresa. Quiero darte las gracias por iniciar esta presentación, pero también por darte las gracias por permitirme investigar a tu lado y seguir investigando a tu lado, porque este trabajo está iniciado. Hemos obtenido, como veremos más adelante,
resultados muy buenos desde nuestro punto de vista, pero seguimos experimentando y jugando con los resultados para acercarnos más a la realidad futura. En el marco de la metodología para predicción de usos del suelo, hemos usado el plugin Moluste, que ya lo mencionó previamente nuestra compañera Montserrat. Y este plugin, que está diseñado para ser ejecutado en el ámbito de QGIS, nos permite analizar, modelar, simular los cambios de usos del suelo o coberturas del suelo. Tengo que decir que la primera parte, la de analizar o modelar, lo podemos hacer de múltiples formas en múltiples software, pero sí que es verdad que la parte de simular los cambios de usos del suelo eh, está como copado por los software propietarios y esta fue una de las motivaciones que originó el proyecto de CEDIA, ¿no? Poder, cuando empezamos el proyecto CEDIA, no existía esta herramienta o no estaba, por lo menos no existía el Moluste 4.0 y esa fue nuestra pretensión, ¿no? Sacar una herramienta. Ahora mismo hemos usado esta y esperamos que en un futuro usemos la que se diseñó en el marco de CEDIA. Y esta lo que nos permitía es, de manera simple, hacer esa simulación. No solamente nos permite ese análisis de usos del suelo, que lo podemos hacer, como bien dije, en cualquier software, incluso libre, sino que nos permite esa parte que es más compleja, que es la de modelar el potencial de transición de los usos del suelo y, por tanto, trasladarnos a un escenario futuro, que es la parte más difícil que se puede encontrar en un software libre. En un software propietario, como ya mencioné, sí que es más sencillo. Lo que no es sencillo es abonar las tasas de suscripción a esas herramientas, obviamente. Este proceso en Moluste abarca fundamentalmente, después tiene sus pequeños pasos, sus atajos. La versión nueva permite lo que no hacía la anterior y es guardar ese modelo entrenado, principalmente el de las redes neuronales, cosa que no permitía la versión previa y que agradezco que se haya implementado porque eso evita, bueno, bastante tiempo de procesado. Entonces, los pasos que son necesarios dar a grandes rasgos es esas entradas del modelo, seleccionar esas entradas, que por un lado están los usos del suelo, como bien dijo Teresa, nosotros teníamos los usos del suelo del 85, 2000, 2010 y 2020. En este caso nos quedamos con 2020, 2010, esos dos para entrenar el modelo y después, para validar nuestro modelo, hemos realizado una predicción a 2020 y esa predicción a 2020 la hemos comparado con la realidad y eso lo que nos ha permitido es ver cuál es la precisión que tiene nuestro modelo a la hora de predecir, para después ir más allá. En este proceso, en el proceso de predicción, es necesario identificar una serie de factores que ya mencionó Teresa. Hay otro factor con el que también hemos experimentado, que es la densidad de viviendas. Y tengo que decir que esa experiencia con ese factor de densidad de viviendas sí que nos permitió obtener un modelo muy preciso, pero fallaba cuando no teníamos ese factor para 2030. Y el modelo estaba muy bien hasta lo conocido, pero cuando intentábamos proyectar 2030, 2050, como no teníamos esa capa actualizada, pues el modelo fallaba. Entre medias o en paralelo, es necesario llevar a cabo una evaluación de la correlación entre estas variables, que también es posible a partir de este plugin. Una vez que se tienen incorporadas toda la información, tengo que decir que lo más tedioso de este proceso es que todas las capas tengan la misma resolución y tengan la misma extensión, que puede ser algo dificultoso si esas capas se han obtenido con diferentes software, pero una vez eso se tiene ajustado, el proceso es muy simple. El análisis de los cambios de usos del suelo se lleva a cabo mediante bien un mapa salida y a partir de ese mapa salida se obtiene una matriz de cambios. Eso se puede hacer en cualquier software.
Y a continuación, una vez que se tiene eso, se calcula ese potencial de transición. Y este plugin nos permite o nos da la posibilidad de poder experimentar con cuatro métodos diferentes. Nosotros en este momento solamente hemos experimentado con la red neuronal artificial, pero creo que sería interesante seguir experimentando con diferentes métodos, quedarse con los resultados del mejor método para las mejores clases y hacer una combinación que es uno de los propósitos que tenemos para el futuro. Una vez que se tiene ese potencial de transición, lo que se hace es un modelado de la previsión de los cambios de uso del suelo y ahí tenemos dos resultados. Una función de certeza, que viene siendo un mapa con las probabilidades de acierto, que claro, nosotros podemos hacer muchas pruebas y podemos coger diferentes mapas de certeza y combinar los resultados, cosa que aún no hemos hecho, pero esta herramienta sí que me gustaría decir que da muchas posibilidades para combinar diferentes tipos de resultados. Y finalmente, ese mapa simulación, bien sea para validar, en nuestro caso, 2020, bien sea para predecir esos usos futuros, 2030, 40, 50. Y finalmente un proceso de validación, que en primer lugar es con aquello conocido, 2020, la realidad 2020 predicho, ahí se tienen un porcentaje de corrección y valores kappa, y eso lo que nos permite es ver la calidad de nuestro modelo y si merece la pena proyectar a futuro. Esta es toda la base teórica, metodológica. Y estos fueron los primeros resultados que obtuvimos en relación a las transiciones espaciales y temporales. Voy a hablar primero de datos cuantitativos, de qué se movió hacia dónde, y después le daré la palabra a Teresa para que nos explique por qué sucedieron esos movimientos. Tenemos en primer lugar ese mapa que muestra esas transiciones, ¿no? Y, ya lo decía Teresa, se podía ver a simple vista con el análisis de las capas de cambio de usos del suelo entre los años 2000 y 2020, en este caso también en el 85, y vemos ese color magenta hacia el norte, que es hacia donde creció principalmente la ciudad de Guayaquil. Y puede resultar obvio pues debido a la imposibilidad de crecer hacia el sur, pero sí que lo hizo en torno a esa vía del oeste de manera muy llamativa. En cuanto a las gráficas que vemos, solamente quiero resaltar dos circunstancias y es uno de los limitantes con los que nos encontramos a la hora de predecir los usos del suelo, cuando las dinámicas territoriales en los diferentes periodos temporales no son los mismos. Y en este caso me refiero a que sí que vimos en todo el periodo y en todos los mini periodos ese crecimiento de la superficie urbana con diferentes niveles de intensidad. En el periodo 85-2000 vimos ahí un incremento de la superficie urbana en torno al 4,7%, que en el siguiente periodo sería del 2,6%, perdería impulso entre el 2010 y el 2020 con ese 1,5% de crecimiento, pero lo que sí que es verdad es que el de qué se eliminó en favor de esa superficie urbana. La realidad es que antes del 2010 lo que se observó fue un detrimento de la superficie forestal en favor de la superficie urbana y también de la superficie agraria. Y sin embargo, a partir de 2010 hubo un estancamiento de la superficie urbana, perdón, de la superficie forestal y de la superficie agraria, manteniendo ese crecimiento de la superficie urbana. Entonces, nosotras lo que usamos para ese modelo de predicción fue los datos 2000-2010, en los que decían que la zona forestal se reducía
en favor de zona agrícola y zona urbana. Y eso se usó para predecir 2020. Por tanto, y lo vamos a ver a continuación, después de la intervención de Teresa, el mayor error que hay en nuestro modelo en la predicción a 2020 no es en la superficie urbana, es en la estimación de que sigue entendiendo que se sigue perdiendo masas forestales cuando en la realidad no ha sido así. Teresa, por favor. Sí, gracias, Sandra. Bueno, es muy poco lo que yo tendría que decir. Creo que ya lo he dicho, pero ahí nosotros podemos un poco verificar estos factores de cambio de uso del suelo principalmente, que se ha dado a través de la localización de las vías de comunicación hacia el oeste, hacia la vía a la costa, como bien señalaba Sandra, el color magenta que se ve allí, y donde se pretende construir el aeropuerto que ha traído, vamos a decir, una serie de apetencias inmobiliarias y ha venido hay alianzas entre el municipio y la empresa privada para seguir construyendo hacia esa zona. La otra parte que podemos nosotros observar es hacia el noroeste, donde se ha dado la mayor cantidad de asentamientos informales. Por eso esa distancia, vamos a decir, a las viviendas es tan importante porque nos da ese otro factor de cambio donde una gran parte de Guayaquil ha crecido a partir de las invasiones y del mercado informal del suelo. Y por supuesto, la localización de las viviendas, así sea formales o informales, trae más ocupación de las viviendas. Y hacia el norte, por la existencia de la vía a Daule, que es la vía que comunica hacia el norte de Guayaquil, y que ha tenido un proceso de conurbación. Muy cerca de Guayaquil ahí está el proceso, a pesar del río Daule, que viene desde el norte, se ha dado ese proceso de conurbación y hoy día, a pesar de estar en otras entidades político-administrativas, el crecimiento sigue siendo acelerado. De manera que eso es un poco lo que podría decir de la explicación. Quizás todavía vamos a decir, el bosque que todavía predomina, que todavía se mantiene, no que predomina, sino que se mantiene en parte de Guayaquil al oeste, es principalmente por la figura de bosque protector. Porque posiblemente si no existiera esa figura de bosque protector, toda esa zona ya hubiera estado fragmentada o se hubiera ocupado muy posiblemente, ¿no? Entonces, algo ha hecho esa figura para mantener un poco esa mancha verde que se observa allí. Gracias, Teresa. Vale, ya para casi finalizar la parte de metodología, los principales resultados de esta modelización, el resultado de la correlación entre variables explicativas y ahí en esa gráfica vemos los resultados del entrenamiento de la neuronal, perdón, con los parámetros y con ese resultado, ese estadístico kappa que muestra ese 0,83, recordando que el valor de 1 es la coincidencia total, ¿no? Tengo que decir que esa línea de color rojo que tiende a la horizontalidad podría estar indicándonos que estamos sobreentrenando el modelo y muy probablemente sería aconsejable pues disminuir el número de capas ocultas y bajarla a 12. Esto pudiera no implicar unos peores resultados, simplemente que la red se encuentre sobreentrenada y probablemente sea uno de los aspectos que tengamos en cuenta en el futuro, ¿no? Eh, el impacto de la implantación del aeropuerto en el territorio, estos ya son los resultados de ese modelo obtenido, ese porcentaje de corrección comparando nuestra predicción a 2020 con los usos del suelo reales en 2020, ese 82,17, que es un resultado bastante bueno.
Y también esos resultados nos muestran cómo el capa general o en capa en posición tiene ese 0,75 frente a ese capa histograma que está tan próximo a ese 1. Nosotros consideramos que muy probablemente esas diferencias de precisión en los resultados en la posición y en el capa general tengan que ver con que el modelo que nosotros usamos sigue estimando que se va a perder masa forestal en función de superficie agraria, cuando en ese segundo periodo, 2010-2020, eso no sucedía. Yo creo que el mayor error se debe a eso. Vemos ahí la capa real de usos del suelo y nos fijamos principalmente en esa mancha de color rosa, que es la expansión urbana, y vemos que la coincidencia entre la realidad y lo que hemos simulado, bueno, es bastante parecido. También vemos otra de las capas que es posible obtener, que es esa confianza en simulación, y vemos esos colores verdes, rojizos, que nos muestran esa zona agrícola forestal, que es donde realmente están los errores o el problema. Que podríamos pensar que como lo que realmente nos interesa en este momento es ver hacia dónde avanza la mancha urbana, nuestro interés o nuestra pretensión no es ver dónde se está perdiendo masas forestales en favor de superficie agraria o al revés, sino dónde se están perdiendo esas coberturas en favor de superficie urbana. Para finalizar, nuestro trabajo hasta este momento, hemos hecho una simulación de usos a 2030. Vemos cómo esa mancha urbana se sigue ampliando hacia el norte y en torno a esa vía de la costa. Y sin mencionar que en este momento estamos trabajando con mejorar esa previsión de usos de 2030 y poder incrementarla a 2050. Y también estamos jugando con cambiar esas capas para introducir como si estuviera ese aeropuerto, como si se construyeran esas vías para ver cuál es su impacto. En este momento estamos depurando el modelo y no podemos mostrar esos resultados, pero estaremos encantadas de poder hacerlo en algún momento futuro cercano. Y ya para finalizar, le doy la palabra a Teresa para finalizar esta presentación. Bien, ya a modo de conclusiones, podríamos decir que hay, como se observa, han podido observar una disminución importante de la base forestal a favor de la urbanización, que inclusive analizando los planes urbanos actuales, eso, vamos a decir, no hay ninguna, al parecer, esta tendencia va a seguir porque es lo que ha sido la historia de la ciudad y además los planes no hacen por evitar esta situación. La simulación pues muestra la tendencia de expansión de la zona antrópica, será aún más pronunciada y posiblemente con la localización del aeropuerto mucho más. Queda, como bien lo decía Sandra, la realización de queda pendiente la realización de nuevos estudios donde se tomen en cuenta otros factores ambientales, sociales y económicos de manera similar a como se ha realizado en otras partes del mundo cuando se realizan estas grandes infraestructuras. Y obviamente hay importantes consecuencias para las comunidades rurales que viven allí. Inclusive hay algunas comunas que como bien sabemos, a pesar de que las protege una ley, ¿verdad? En la venta de tierras, etcétera, pues se han visto despojadas de alguna manera de este territorio. Y obviamente urge la revisión de los planes de manejo de las áreas naturales y protegidas, de bosques protectores, como veíamos allí en Cerro Blanco, donde las zonas de amortiguamiento no están muy claras y obviamente en los planes habría que incluir algunas estrategias de mitigación y de compensación sobre el ambiente. A manera ya de, vamos a decir,
eh, epílogo, podríamos decir que ahorita está en discusión justamente discusión la localización del aeropuerto de Daular. En esta semana, básicamente, se ha empezado a hablar de la localización en Taura, hacia el sureste de Guayaquil, y pues está en esa situación. No tanto por la discusión, no está tanto en lo que pudiera afectar, vamos a decir, las zonas protegidas, los bosques protectores, sino en función de justamente la dificultad de comunicación con la ciudad. Entonces, está en esa situación. Bueno, esto ya es el final de la exposición. Quiero agradecer a RECTIC por esa oportunidad, ¿verdad?, de haber podido realizar juntos el proyecto de SEDIA, y darle, por supuesto, las gracias a Sandra, porque en vamos a decir, en esta una nueva arista, vamos a decir, de esta investigación, pues me ha permitido eh, poder tener esa experticia que tiene Sandra en todo lo que tiene que ver con estos modelos, que realmente no es de ninguna manera muy fuerte, pero que me sirve un poco para revisar, vamos a decir, y poder tener esos datos tanto cuantitativos, que son tan importantes, y poder llegar a algunas conclusiones importantes sobre esa localización del aeropuerto. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Montserrat. Perdón, muchísimas gracias, Sandra. Para continuar, vamos a solicitar la presencia de la arquitecta Verónica Muñoz, de la Universidad Internacional del Ecuador. Ella nos va a acompañar con la potencia, integración de modelos predictivos y simulaciones espaciales para el análisis de cambio de uso del suelo. Caso de estudio de Loja. Bienvenida, Verónica. Malo por fecha para que salga publicitado. Es el primer. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por el espacio, por la atención, por la paciencia, por escuchar nuestras experiencias de investigación. Como lo habían mencionado ya mis colegas, estas experiencias que les estamos contando en esta mañana surgen en el marco de un macro proyecto que hemos realizado como red, y eso es bastante productivo y gratificante, porque a nivel de red pues, hemos podido unir distintas universidades y apoyarnos en metodologías y con nuestros campos o perfiles de conocimiento para poder explicar los fenómenos territoriales que vamos a contar a continuación. Como habíamos comentado, el proyecto de la RECTIC, el macro proyecto, que fue un esfuerzo también de una participación y una postulación para fondos de proyectos de financiamiento de SEDIA, que es el análisis de problemas territoriales en el Ecuador, utilizando Machine Learning y sensores remotos desde una perspectiva de cambio climático. Este es como el paraguas del proyecto que nos ha permitido desglosar distintos estudios, ocupando las áreas o los lugares de áreas de estudio, aprovechando la cobertura de la red todo el país, ¿no? Estamos con algunas universidades. Para el caso de la ciudad de Loja, que somos parte de la red, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Internacional del Ecuador, a la que pertenezco, hemos abordado qué sucede con esta proyección del cambio de los cambios de uso del suelo para el caso de esta ciudad de Loja, Ecuador, ¿no? En nuestro caso hemos trabajado con poner a prueba los modelos. Sabemos que existen distintos fenómenos, distintas herramientas que podemos utilizar para poder evaluar estos fenómenos que ocurren
Y en nuestro estudio, que lo generamos ya como un artículo de investigación, hemos hecho una prueba de estos modelos y hemos revisado estos resultados. Esto está con mi colega Iván González, que es de UTPL, que está viajando en este momento, ¿ya? Y también María Fernanda Burneo, que es también parte del UTPL y que es la técnico que nos ayudó a hacer parte de la modelación, ¿no? Bueno, como una breve introducción, como ya lo han comentado, en el caso para el Iquique y para Guayaquil, ahora voy a bajar la escala a una ciudad intermedia como es Loja, ¿no? Que tiene unos 250.000 habitantes y que no es ajena a este fenómeno de expansión urbana. Más del 50% de las ciudades en América Latina tienen esta característica de ciudades intermedias. ¿Y cuál es la particularidad? No sabemos que las ciudades intermedias tienen esta oportunidad de desarrollo. Normalmente son vistas como ciudades donde se puede todavía recuperar una calidad de vida, pero sin embargo también están enfrentando esta esta expansión urbana descontrolada, que como consecuencia trae el consumo de espacios naturales, de hábitats naturales, el consumo, por ejemplo, de bosques, de vegetación, y especialmente cuando se da una expansión no controlada sobre, sobre estas áreas, puede llevar a una ciudad pequeña, pero sin calidad de área verde, ¿no? Sin verdor. Entonces, también sabemos que, como en más manera de introducción, que existen muchísimas herramientas de código abierto, de datos de acceso libre, que pueden ser utilizados para hacer esta modelación y para poder evaluar qué está pasando, ¿no? Cuál ha sido la transición, qué ha cambiado y cómo, y con esto poder proyectar un futuro que va a suceder. Entonces, existen, bueno, nosotros habíamos abordado estos tres modelos, que son los que vamos a poner a prueba en esta investigación de regresión logística, que como ustedes saben es un modelo estadístico en las redes neuronales artificiales y el random forest. El desempeño de estos modelos pues depende también de las variables que se utilicen, y cada uno de estos modelos, al ser de código abierto, también tendrá sus limitaciones. Y en nuestro caso, pues los hemos puesto a prueba en un contexto como la ciudad de Loja, que yo les voy a indicar la complejidad de las dinámicas complejas que atraviesa nuestra ciudad. Bueno, como les decía, dependen de estas variables, de la selección, y también lo que justo vamos a abordar es cómo se desempeñan estos modelos en un contexto como una ciudad andina. Bueno, el caso de estudio, que es la ciudad de Loja, es una ciudad pequeña, de 250.000 habitantes, unos casi 60 kilómetros cuadrados, y tiene esta particularidad, pues justamente como lo que comentaba Monse, que es tenemos esta restricción topográfica, que es como que la característica principal de la ciudad de Loja, atravesada por dos ríos. El cerco topográfico que limita la ciudad de Loja, pues como ustedes imaginarán, también representa una restricción importante para el crecimiento urbano, que es un perfil montañoso. También tenemos bastantes zonas de riesgo por deslizamiento. También la particularidad de esta ciudad es que, bueno, hemos tenido planificaciones nos restringen, bastante deseables, y en la década de los 90 y 2000 tuvimos un incremento de la extracción de agua urbana del 82%, que fue un incremento salvaje para o sea, que no tenía nada que ver con la proyección de la población. Eso todavía sigue siendo un misterio de qué pasó en esa administración, porque de repente creció el 82%. Y obviamente se ocupó bastante área, porque ya no tenemos más donde crecer, ¿no? Bastante área montañosa. Entonces, este incremento obviamente lleva ya una expectativa de la población, un crecimiento de la población, también las dinámicas del mercado se empiezan a activar, a desvalía, entonces empieza también a crear otros efectos cuando empiezan este tipo de expansiones no planificadas, ¿no? También, para el caso de Loja, como muchas ciudades del Ecuador, entre el 2014 y el 2024 fue la tercera provincia con mayor exposición a amenazas o por desastres naturales, por las condiciones y las características geomorfológicas de la ciudad. Estuvimos expuestos a se registraron más de 956 eventos de riesgo reportados entre 2010 y 2022. Especialmente cuando hay este riesgo de la precipitación, ¿no? Cuando hay lluvias, también tenemos
bastante inestabilidad de los taludes, y como se imaginarán, por la condición geográfica de las zonas periféricas, montañosas, especialmente también, como todas las ciudades, asentamientos informales. Entonces, es un poquito el contexto de en dónde estamos haciendo esta prueba de los modelos. Como les decía, son dinámicas complejas que a veces hay que ir poniendo a prueba a ver qué modelo nos funciona. Entonces, los objetivos de cambio y de cobertura del uso de suelo entre el 90 y el 2000, ¿no? Usando ya los datos. Luego, con eso, lo que buscábamos también era comparar el desempeño de los modelos estadísticos y de aprendizaje automático con Machine Learning en la generación de escenarios futuros, en específico el escenario del año 2070. Y con esto también, con este escenario futuro, evaluar las implicaciones del crecimiento urbano bajo la perspectiva del cambio climático, que también es el interés de todo el proyecto de Bueno, aquí me sale un poquito chiquita la metodología, pero más o menos para tener una idea de qué fuimos trabajando. Bueno, primeramente los datos. En cuanto a datos, utilizamos para el primer objetivo los mapas de uso del suelo de más de Ecuador, del 90 al 2000, también se les hizo una recategorización de los usos de suelo. Y en cuanto a las variables, nos apoyamos en bibliografía para las variables que pueden ser causantes de una expansión urbana, y también nos fijamos en cambian estas variables que impulsan el crecimiento urbano. Tomamos el índice de vegetación, la red vial, la distancia a la red vial, también variables socioeconómicas como la migración y los equipamientos urbanos. También es parte de las demás variables. Luego hicimos el análisis de cambio con los mapas, matrices de transición entre el 90 y el 2020, perdón, clasificándolo por niveles. Con estos intervalos nos permitían analizar no solamente la velocidad o en qué momento de estos años aumenta el cambio de uso del suelo, con qué, o sea, las ganancias y las pérdidas de cada categoría del uso del suelo. Luego empezamos con los modelos de simulación y los pusimos a prueba estos tres: Random Forest, redes neuronales artificiales y regresión logística, con sus respectivas configuraciones de cada modelo, que nos detallamos ahí, y la simulación de escenarios futuros con cadenas de Markov y autómatas de Aquí elegimos cuál de los tres se desempeñaba mejor con las variables y las condiciones geomorfológicas de la ciudad, contrastándolo igual con la proyección que teníamos en el 2020 con los mapas de acceso libre. Luego hicimos esta validación con la técnica capa y error total mínimo, justamente para escoger este modelo que tenía mejor desempeño, y realizamos, como decía, los comparamos con el 2020, que son los datos reales, para ver cuál tuvo mejor desempeño. Y finalmente hicimos la proyección al 2070 sobre poner capas también de proyección o simulación de clima para poder ver el año futuro con otros factores especialmente que tienen que ver con clima, ¿no? Y ver este análisis de riesgo climático en términos de temperatura. Vamos adelante. Gracias. Listo. Como resultados, primeramente las variables explicativas, que también utilizamos el índices de correlación de Pearson y también el de Kramer para poder saber qué variables tenían mayor representatividad en el modelo y cuáles tenían esas pruebas de colinealidad para poder eliminar las variables que quizás coincidían con otras, es decir, escogimos variables relevantes y no caen en redundancia con las variables, ¿no? Entonces, como resultado, después de este análisis, vimos que las principales variables que estaban involucradas en esta expansión
eran primeramente la densidad poblacional, que es bastante evidente, ¿no? Que es el mayor atractor para este crecimiento, este impulsor. La red, perdón, la proximidad de la red vial también es otra de las variables que tiene mayor impacto. La distancia también en equipamientos urbanos y la pendiente del terreno. Un poco esto nos hace reflexionar que cuando hay, o sea, la importancia que tiene cuando se planifica una vía o se planifica un equipamiento, es automáticamente un imán para la expansión urbana, independientemente si el territorio es apto o no para la urbanización. Eso es un aspecto que es importante tomarlo en cuenta en la planificación. Con las imágenes Landsat y recategorizadas tenemos estos resultados. Primero, pues, los principales cambios son el aumento de bosques del 33% al 36%, que esto podría deberse a una regeneración natural de bosques. Y también esto está acompañado con una reducción de vegetación arbustiva al 11% al 2020, ¿no? En toda esta transición se evidencia obviamente una expansión urbana del 2 al 4%. En cuanto a las matrices de transición, que como lo comentaba estaban en 3 categorías, se muestra una sucesión ecológica de expansión urbana principalmente sobre tierras agrícolas. Entonces, en todos los escenarios se veía que reducción en las tierras agrícolas y que hay un aumento de la expansión urbana. Sin embargo, las tierras agrícolas o la cobertura agrícola tenía bastantes fluctuaciones entre estos años. Lo que nos sugiere también que, bueno, en el caso de Loja, donde hay estas ocupaciones en la periferia, hay muchísimas personas que utilizan los terrenos aledaños para sembrar. Entonces también es como una pérdida de tierra agrícola que fluctúa bastante entre el 90 y el 2020. Como lo había mencionado, esto de aquí todavía no tiene una proyección, que se pasa, que era justamente lo que queríamos para entrenar los modelos. En la siguiente, bueno, aquí tenemos también las pérdidas, aquí una de las cosas que, como decía, la fluctuación de la tierra agrícola y obviamente la ganancia en todos los años del uso antrópico del suelo y también los picos en cuanto a la intensidad de crecimiento. Los picos de transición ocurren principalmente entre el 2000 al 2010. Ahora, en cuanto al desempeño de los modelos. Se utiliza como entrenamiento para los modelos predictivos de nuestro. Se contrastan los resultados con el 2020. Esos modelos tienen desde el 2020 perdón, desde el 2000 al 2020. Y luego se hace un contraste de los resultados de cada uno de los modelos con los datos reales del 2020 que habíamos obtenido en el objetivo anterior, en los resultados anteriores. En este contraste con índice kappa igual también se evidencia que el mejor desempeño lo tiene Random Forest conjuntamente con autómatas celulares, que justamente nos parece bastante bueno este modelo cuando hay condiciones complejas, especialmente en cuanto a la topografía, ¿no? Entonces, este tuvo el mejor rendimiento con una precisión al 90.72% frente a los otros, a las Random Forest con autómatas celulares. Nos ocupamos para hacer esta proyección al 2070. En cuanto a la proyección del Random Forest, se la plantea en 3 escenarios. El primer escenario, que es con las restricciones, o sea, en Loja tenemos unas áreas que planteó el municipio justamente por este problema de crecimiento que se llaman ACNUS, que son unas áreas de conservación natural, de conservación de protección y también de uso sostenible municipal. Entonces, en este primer escenario era manteniendo estos actos, ¿no? Considerando también para la restricción del crecimiento por la topografía. El otro escenario era manteniendo igual estas mismas restricciones y con las restricciones municipales flexibles. En un tercer escenario,
sería un escenario que no tendría nada de restricciones, ¿no? Como si no existiera ordenanza municipal. Entonces, en esos tres escenarios se proyectó este Random Forest de 2070. Y como resultado tuvimos que el 93.6% de la expansión urbana iba a ocurrir en tierras naturales. También se evidencia que, otro dato también sobre las variables, la correlación de las variables, que la correlación era positiva entre bosques y, y pendiente, lo que nos da un poco la idea de que cuando hay, por ejemplo, las pendientes que sí restringen un poco la ocupación antrópica y por eso hay una regeneración natural de bosques. En este caso, la expansión en el escenario futuro pues sería sobre las tierras agrícolas. También encontramos bueno, que hay un 40% de área urbana que crecerá sobre suelo de bajo riesgo, pero un 17.2% de exposición en zonas de alto riesgo de deslizamiento, que es natural observando la geomorfología de la ciudad de Lima. También se pudo obtener que dentro de estas transformaciones, de esta proyección, también las áreas agrícolas y bosques, también, como lo habíamos comentado, se transforman a urbanas, y que hay el crecimiento también sobre zonas fuera del límite urbano. Aquí lo que quería demostrar es que también nos permitió trabajar a nivel de parroquias, qué parroquia va a crecer, o sea, sobre qué parroquia va a haber esa expansión. Aquí tenemos una parroquia, se llama Parroquia Sucre, que es donde más va a haber este crecimiento urbano. En segundo lugar, por decirlo así, la parroquia Cusara y luego la parroquia Caritana. Entonces también nos permite evaluar dónde va a ocurrir. Esta zona, como ustedes pueden más o menos ver en el estado del primer mapa, son zonas, al menos esta de aquí es zona ya montañosa y tiene muchísimos problemas de deslizamientos. Entonces, esta proyección futura nos permite ver que quizás en esta parroquia ponerle muchísima atención en términos de planificación, porque es la zona donde tendencialmente va a crecer la ciudad. También pudimos contrastar esto con los usos igual de agrícolas y también con las zonas de riesgo, que ahí es donde pudimos observar, contrastar el crecimiento urbano versus las áreas de riesgo. Con esta proyección también utilizamos el contraste con los escenarios futuros del clima, de que es donde proyectamos ocupamos los datos también de acceso libre, de proyección del clima, y contrastamos esta información, ¿no? Que es justamente con 12 escenarios, un moderado y un crítico, y vemos que esta transformación, o sea, que que en tanto en el moderado como en el crítico hay un incremento de temperatura, en el moderado de un incremento de 1.3 grados centígrados y en el crítico un incremento global de 4 grados centígrados, ¿no? Además, también un incremento de precipitación. Y esto además también se puede ver a nivel de parroquias, entonces por eso lo pudimos contrastar después con dónde iba a ocurrir el crecimiento en caso de la ciudad de Lima. Bueno, en cuanto a la discusión, como podríamos ver que el Random Forest superó a las redes neuronales artificiales y a la regresión logística al capturar dinámicas más complejas en territorios irregulares, como en el caso de Loja. También que hay una expansión en zonas de alto riesgo, es el porcentaje menor, sin embargo es un porcentaje probable. También al ver en dónde va a ocurrir, por ejemplo, lo podemos contrastar con el clima en zonas, en la parroquia Cusara tienen una temperatura más baja, pero un mayor incremento de lluvias, entonces en zonas como el río Cusara hay que tomar en cuenta estos efectos de la lluvia, ¿no? Y también mitigar los efectos de isla de calor en las parroquias donde iba a haber un crecimiento mayor y que también están expuestas a un mayor incremento de temperatura. Las altas temperaturas están asociadas con las zonas de alto riesgo. Entonces, además de que las personas viven en zonas de alto riesgo, también incrementa la temperatura y esto limita este efecto natural de refrigerante de la ciudad, se bajan los bosques y aumenta la vulnerabilidad de las personas que van a vivir en estos sectores. También aparte, una de las limitaciones que pueden tener estos modelos
es que primeramente es la falta de datos, ¿no? Sabemos que las variables que se ocupan para entrenar estos, o sea, para las consecuencias, los que impulsan este crecimiento, este conjunto de variables, a veces son limitadas o las fuentes no tienen la periodicidad de estas variables, que esto limita un poco el modelo. También las imágenes, la resolución de las imágenes puede limitar a nivel urbano la lectura, por ejemplo, de zonas más pequeñas o cuerpos de agua pequeños, redes de quebradas o ríos, que a veces son difíciles de observar en imágenes satelitales. Y bueno, y en general también otra de las restricciones es justamente cuando un poco la debilidad de las ordenanzas, que a veces pueden modificar totalmente los escenarios, a veces las ordenanzas que se les puede incluir en el modelo, pero a veces pueden sesgar la forma de mirar los resultados. Bueno, la falta de datos, como les decía, de alta resolución en cuerpos hídricos, las variables socioeconómicas, pero en general podemos ver que el crecimiento tendencial no solamente nos lleva a una ciudad obviamente más grande, sino que también este crecimiento nos muestra la peligrosidad de lo que podría ocurrir o sea, que de hecho es un escenario probable, ¿no? De dónde va a crecer la ciudad en cuanto al riesgo y en cuanto a los escenarios climáticos, ¿no? Estamos justamente frente a estos cambios de cambio climático. Y esto también puede traer consecuencias bastante graves asociadas al hábitat humano. Y en cuanto a las conclusiones, podríamos decir que las metodologías híbridas o aquellas metodologías que en este caso se combinan random forest de plantas celulares pueden ser potentes o rigurosas para modelar, para simular escenarios futuros en ese tipo de contextos y con datos más limitados. También, para el caso del estudio que fue Loja, vemos que la principal amenaza son las tierras agrícolas y también que tenemos esta tarea pendiente de controlar este crecimiento sobre zonas de riesgo, que exacerban no solamente la vulnerabilidad climática, sino también la vulnerabilidad social, ¿no? Se recomendaría pues, que la planificación inclusiva priorice las áreas seguras y sostenibles. Si sabemos para dónde va la tendencia de crecimiento, evaluar qué condiciones geomorfológicas, también contrastando con el escenario futuro climático, ver qué alternativas se podría plantear para encaminar ese crecimiento a zonas que sean más seguras, ¿no? Y también incentivar políticas públicas basadas en evidencia científica para reducir la presión sobre ecosistemas frágiles. Este es justamente uno de los objetivos de la investigación científica. No siempre sabemos que las investigaciones a veces se quedan en los papers, pero queremos que estos sean insumos para que los tomadores de decisiones puedan tener una evidencia en que apoyarse cuando hacen una planificación futura. Y eso sería todo de mi parte. Les dejo aquí el código QR que les puede llevar a la información ampliada del artículo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, ahora nos va a acompañar el ingeniero Julio Álvarez con el tema prototipo de plugin para descarga y modelación de cambios territoriales del Ecuador. Bueno, buenos días a todos. Justamente voy a presentar cómo fue el desarrollo del prototipo del plugin para descarga y modelación de cambios territoriales. Bueno, lo realizamos en conjunto con Diego Pacheco y ingeniero Omar Delgado. Entonces, como una pequeña introducción y un contexto, sabemos que en el Ecuador han habido unos cambios de uso del suelo, los cuales han estado marcados por extinción de frontera agrícola, procesos de deforestación y crecimiento urbano. Entonces, estos cambios generan otros impactos ambientales, sociales, económicos, los cuales son de mucha importancia y deben ser analizados. Para estos análisis y esta gestión de estos problemas, tenemos ciertas limitaciones como la disponibilidad de información espacial
muchas veces no está estructurada, no se liga bien a las herramientas que se pueden utilizar. Y es de ahí en donde hemos planteado abordar esto, generando una herramienta en la cual se puede integrar toda la información, descargar la información, hacer un análisis y modelado también de estos cambios de usos de suelo. Sí, por favor. Entonces, a partir del proyecto que, como ya se había mencionado, financiado a través de CERIA, la convocatoria, el análisis de problemas territoriales en Ecuador, utilizando Machine Learning y sensores remotos desde la perspectiva del cambio climático, hemos podido abordar y generar esta herramienta, justamente con todas las universidades que conforman también parte de esta red. El área de estudio la hemos determinado para el Ecuador continental, de la cual tenemos la información espacial y de la cual hemos implementado la herramienta para poder generar los modelos. Tenemos coberturas vegetales y uso del suelo histórico. Estas son obtenidas del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a un nivel 1, en donde tenemos 6 clases, cuestión sin datos, los bosques, agua, tierra agropecuaria, vegetaciones arbustivas y zonas antrópicas como uso del suelo. Además, tenemos variables territoriales que han sido obtenidas de diferentes fuentes. Tenemos elevación, pendiente, que ha sido obtenida a través de Google Earth Engine. A través de datos censales tenemos datos de población, accesibilidad a vías, la distancia a vías en metros, y también accesibilidad a hidrografía, igual distancia en metros. Entonces, con estas variables y en esta área de estudio, hemos resumido aquí la metodología de lo que realiza el plugin, en el cual se define un área de estudio dentro del Ecuador a través de un formato Shape, el cual, al ser ingresado, procede a descargar los datos del uso del suelo que hemos visto anteriormente, los cuales están almacenados en un servidor de la Universidad de la SUAY. Al descargar esos datos, se procede a determinar las otras variables territoriales, las cuales de igual manera están en este servidor de la universidad, y se proceden a descargar el estado de población, accesibilidad, topografía, como habíamos revisado anteriormente, las cuales alimentan posteriormente a un modelo de Random Forest, en este caso son los Random Forest Classificator, para generar las nuevas clases en función de las transiciones anteriores. Justamente no lo usemos como el que en muchos casos también se utiliza el de Random Forest Regression. Sin embargo, ahí, al ser una estructura que calcula la media aritmética de los valores, le hemos ido enfocando este Random Forest de clasificación para tratar de capturar estas relaciones no lineales que se dan en estos cambios. A partir de esto obtenemos los resultados de usos de suelo generados en formato raster, los cuales se pueden visualizar en la herramienta de QGIS, y también una visualización de los resultados en formato de tablas y gráficos en una página web. Entonces, como resultado tenemos aquí el plugin como tal, lo que se desarrolla en QGIS, el cual se divide en 4 secciones o 4 pasos, time steps, en los que vamos a ir generando los modelos y interactuando con el mismo. Como se ha mencionado, hay que determinar un área de estudio, la cual debe estar en formato Shape, con servidores que, en este caso, como tenemos en este prototipo, hasta un servidor de la UDA, y donde tenemos la información almacenada. En futuro trabajo, o de hecho, en el inicio, tenía también un servidor de CERIA, cual ya se inhabilitó, pero se tiene esa flexibilidad de poder almacenar la información e irla descargando de diferentes fuentes, siempre que estén subidas en uno de estos servidores. Tenemos los usos de suelo, como se había mencionado, se seleccionan de los años que sean de interés, ya sea para la revisión justamente previa de lo que se proponga ingresar a los modelos. Entonces tenemos desde el año 2000 hasta el año 2022 con las clases de uso de suelo que se habían mencionado. Para seleccionar estos usos de suelo se puede también seleccionar las variables topográficas, ya sean de elevación pendiente, de la población o accesibilidad. De igual manera, se considere cada usuario pertinentes para su estudio, y se las descarga de igual manera todos los formatos raster en el QGIS. La siguiente son las proyecciones a futuro, en donde tenemos que escoger también los usos de suelo iniciales, usos de suelo finales, temporalmente, para analizar estos cambios.
el año al cual se desea proyectar, que esto justamente dentro del proyecto se había especificado son los años 2040, 2070, los cuales igual pueden ser adaptados y configurados para diferentes usos, y las variables que se quieran utilizar de información territorial. Al ejecutar, en ejecutar aparece esta imagen de acá que no aparece inicialmente, en la cual ya nos da una idea porcentual de qué clases o usos de suelo tuvieron mayores variaciones. En verde las que incrementaron porcentualmente y en rojo las que han decrecido. Si se da clic a ver informe, pasamos a la siguiente página, a la página web, en donde se ven los resultados de justamente lo que ha generado el plugin de QGIS. Tenemos aquí un informe de los cambios del uso del suelo, que se ven escogido inicial y final, es decir, entre una raíz de transición, digamos, entre estos dos tipos, entre estos 2 años, de los diferentes tipos de suelo, y una gráfica de estas transiciones del uso del suelo. De igual manera, tenemos las proyecciones futuras al año que se escoja para la proyección, que es al año 2040. De igual manera, tenemos una tabla de matriz de transición en donde están las diferencias de hectáreas entre los dos años y los primeros. Bueno, es esta misma tabla entre los 2 años y se genera de igual manera un gráfico de transiciones para tener una idea, como digo, de manera porcentual, qué suelos están cambiando, qué situaciones o variables que hayamos ingresado al modelo. Además, hemos añadido una interpretación de resultados con Gemini, con esta inteligencia artificial generativa, digamos, que nos sirve como una base inicial de resultados de cómo interpretarlos, y que sea sin duda una herramienta que puede ayudar para la toma de decisiones y justamente ya con el criterio de cada persona, tomador de decisiones, que se base en estos resultados. Tenemos aquí la página web, tenemos un link en QR, donde está el sitio web donde está todo lo que se ha realizado aquí en el proyecto, y de igual manera hay el QR del video demostrativo del plugin, de todo lo que he ido mencionando a continuación, en un video grabado, digamos, en un formato como un tutorial de cómo irlo siguiendo. Bueno, a partir de este trabajo también se realizó una ponencia en el workshop del Agridot, el mes anterior, en junio de 2025, y también se realizó una publicación de este mismo en la revista de Entorno Geográfico. Como conclusiones tenemos que este enfoque basado en aprendizaje automático para la predicción de usos de cambios de suelo y variables territoriales ha sido de una gran ayuda y es una herramienta útil para justamente gestores, tomadores de decisiones. Se demostró la viabilidad de integrar datos de varias fuentes y que este flujo automatizado mediante este plugin, que es esta herramienta justamente QGIS, y los resultados evidencian el potencial del modelo para apoyar el análisis espacial en escenarios de planificación territorial. Como digo, es una herramienta que sirve a cualquier usuario que lo quiera tomar para tener unas ideas de si es que ingreso ciertas variables, qué es lo que puede suceder, qué puede ocurrir en el futuro y tomar en base a eso ciertas decisiones. Eso sería todo. Listo, muchísimas gracias, Julio, por tu intervención. Y finalmente, la última ponencia, que se denomina Presentación del Programa de Capacitación de Transparencia Climática para el Ecuador con el enfoque de género. Ya, en este caso, esta ponencia va a ser desarrollada por Magno Machuca. Buenos días con todos, con todas. El día de hoy les vamos a dar a conocer el programa que hemos desarrollado con equipo de la Universidad de SOI. Principalmente en toda la participación y construcción de capacidades en transparencia climática en Ecuador por enfoque de calidad. Este programa nace a partir de una iniciativa de carácter internacional, la misma que se trabajó a la par con el Ministerio del Ambiente y con el Consejo de Educación Superior de CES, en la cual la Universidad de la SUAY fue seleccionada para desarrollar este programa, una de las 5 niveles principales.
El primero, enfocado en la sociedad civil, el cual abarca la cooperación de la transparencia climática en rasgos generales, en un módulo de 10 horas. Grado destinado principalmente a las carreras de la universidad, todo el programa académico de carreras de la universidad, de todas las facultades, y se enfoca principalmente en la gestión del cambio climático, en la transparencia climática en rasgos generales, motivando la continuidad de la formación académica de los estudiantes para posteriores niveles, como lo son el programa de posgrado MACAR, el cual abarca también la transparencia climática, un poco más enfocado en competencias avanzadas para el diseño y seguimiento de componentes que estructuran el Registro Nacional de Cambio Climático, como lo son la mitigación, adaptación y los medios de protección. Para los programas de formación continua se divide en dos partes principales. La primera destinada a proveedores de información, principalmente en la participación activa de grupos de trabajo con entidades gubernamentales e entidades privadas para el reporte de datos climáticos y la implementación de la Registro Nacional de Cambio Climático con el Ministerio del Ambiente. Información avanzada, enfocada a servidores públicos de gas y sector privado, un poco más especializada en enfoques técnicos para la participación y el liderazgo activo de estos reportes. Cabe destacar también como hito importante de la Universidad de La Salle, que es para el desarrollo de este programa, firma el convenio de cooperación técnica interinstitucional con el Ministerio del Ambiente, para lo cual destacamos también la participación de todo el equipo técnico encargado de la elaboración de este programa, destacando para los profesores de la universidad como coordinadores generales de los ejes principales, como la de transparencia climática, mitigación, adaptación y medios de implementación. Fortalecer las capacidades en cambio climático y transparencia climática es un paso fundamental para que los estados cumplan de manera efectiva sus compromisos nacionales e internacionales frente a la crisis climática. Este eje se enfoca en comprender cómo los estados actúan desde sus propias realidades y potencialidades para enfrentar los desafíos del cambio climático y de qué manera estas acciones contribuyen al logro de los objetivos globales de mitigación y adaptación en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Para ello, se emplea la transparencia climática como un mecanismo clave que permite medir, reportar y verificar las acciones realizadas por los estados parte del Acuerdo de París, así como el apoyo requerido y el apoyo recibido. Este proceso contribuye al balance mundial y orienta a la comunidad internacional hacia objetivos esenciales como evitar un incremento de la temperatura global, reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y reforzar la cooperación entre los estados en transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y financiamiento. Todo ello se desarrolla con un enfoque transversal de género, interculturalidad e intergeneracionalidad a través del marco de transparencia reforzado y de los instrumentos claves como son los reportes bienales de transparencia, los inventarios de gases de efecto invernadero y las contribuciones determinadas a nivel nacional. El eje de transparencia climática abordado en este programa de estudio trata principalmente de cómo conceptualizar los impactos del cambio climático y sus causas humanas y cómo esto puede ser gestionado a través de normativas nacionales e internacionales establecidas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Acuerdo de París, con el fin de generar así un desarrollo más resiliente y sostenible frente a la crisis climática a escala local como global. Asimismo, ocupa la transparencia climática como una herramienta clave de dicho acuerdo
en la cual se encarga de evaluar las acciones climáticas realizadas por todos los estados parte de dicho acuerdo y de esta forma evaluar las herramientas más viables de medición, reporte y verificación con el fin de este modo, determinar las acciones climáticas que tengan una mayor incidencia, una mayor efectividad en la gestión del cambio climático y de esta manera garantizar la coherencia en la información reportada. Del mismo modo, también abarca la importancia de integrar los enfoques de género, intergeneracionalidad e interculturalidad, así como la movilidad humana y la discapacidad de los reportes climáticos. Esto con el fin de trabajar con datos desagregados, con grupos poblacionales, y de este modo generar políticas públicas más equitativas e inclusivas en la gestión del cambio climático. ¿Qué es la mitigación? El cambio climático es cualquier cambio sistemático en las estadísticas a largo plazo de los elementos climáticos, como la temperatura, la presión o los vientos, sostenidos durante varias décadas o más. Existe evidencia de que la temperatura ha aumentado en las últimas décadas debido al incremento de gases de efecto invernadero, y somos los humanos los responsables de estas emisiones. La mitigación, entonces, se refiere a cualquier medida adoptada por los gobiernos, las empresas o las personas para reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero o para mejorar los sumideros de carbono que los eliminan de la atmósfera. Por tanto, la mitigación corresponde a todas aquellas acciones y estrategias destinadas a reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el calentamiento global y sus impactos. En este sentido, existen normativas internacionales y nacionales que permiten a los países tomar medidas en cuanto a cómo reducir estos gases para contribuir a la mitigación. Una estrategia de mitigación a largo plazo es el uso de energías renovables en lugar de la quema de combustibles fósiles. Mucha de la energía que se usa para la electricidad, el transporte y la industria se genera a partir de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y el carbón, con impactos significativos en el medio ambiente y en la salud humana, por lo que es crucial reducir su uso y adoptar alternativas más sostenibles. Energías renovables como la solar y eólica permiten generar electricidad sin tener que emitir gran cantidad de gases de efecto invernadero. Un ejemplo de uso de energía eólica es el Parque Eólico Huascachaca, ubicado en Saraguro, en la provincia de Loja, y que inició su operación en el año 2023. Es el parque eólico más grande del país. Cuenta con 14 aerogeneradores. Esto da un total de capacidad instalada de 50 megavatios que genera energía renovable para 90.000 hogares. La inversión en esta obra fue de $90 millones. Si bien la transformación de combustibles fósiles a energías renovables es costosa y requiere altas capacidades técnicas, es totalmente necesaria para reducir las emisiones. Vamos a hablar sobre la mitigación del cambio climático en Ecuador. El país, aunque no es un gran emisor mundial de emisiones, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el compromiso internacional es claro de contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius mediante la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Pero qué significa mitigar emisiones? Significa reducir o evitar la liberación de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano, mediante cambios estructurales en los diferentes sectores. El Ecuador consta con diferentes sectores, en este caso, como son energía, transporte, uso del suelo e industria. Además, para poder actuar correctamente, primero debemos saber cuánto emitimos. Aquí es donde aparecen los inventarios de gases de efecto invernadero, los mismos que siguen en metodologías internacionales del IPCC, que permite identificar qué sector es el que genera más o aporta más emisiones y dónde se debe intervenir. Gracias a estos datos que son comparables y confiables, se puede establecer metas de mitigación, en donde estas metas necesitan indicadores para evaluar el avance. Por ejemplo,
la reducción del consumo de energético, disminución de residuos y el incremento de cobertura vegetal. Posteriormente interviene el sistema de medición, reporte y verificación conocido como el MRV. Este sistema garantiza que la información generada sea registrada, reportada y revisada técnicamente. En resumen, la mitigación del cambio climático en el Ecuador sigue una secuencia. Primero, medir las emisiones mediante inventarios. Luego, establecer metas, evaluar indicadores y finalmente verificar los resultados. Gracias. Sabemos que el cambio climático, especialmente evidenciado por el calentamiento del planeta, presenta varios impactos como el derretimiento de los glaciares, la disminución de la cantidad de agua disponible para ríos, la afectación a las especies, problemas para los cultivos y con ello la cantidad de alimentos disponible. Así también tenemos daños en las viviendas y construcciones debido a inundaciones, entre otros impactos. Por ello, si bien la mitigación pretende reducir la emisión de gases de efecto invernadero y con ello reducir la causa del calentamiento global, no podemos esperar a que el planeta se enfríe de inmediato con estas estrategias. Debemos entonces, al mismo tiempo, adaptarnos al calentamiento y sus impactos. ¿Qué es la adaptación? La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima real o previsto y sus efectos, con el fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Es decir, la adaptación busca reducir el impacto del cambio climático en la naturaleza y en la vida humana. Un ejemplo claro de la adaptación al cambio climático son las prácticas agroecológicas, que combinan la agricultura con principios ecológicos y sociales, buscando sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la salud de las personas y del medio ambiente. La agroecología integra conocimientos científicos y tradicionales, promueven la diversidad y la resiliencia de ecosistemas y fomentan la equidad social y económica. Esperamos que este módulo de adaptación al cambio climático sea de utilidad para todas y todos y cumpla con el objetivo de estudiar la importancia de planificar adecuadamente estrategias que nos permitan enfrentarnos a esta nueva realidad de un planeta cada vez más caliente. Bueno, como vimos en el video, sabemos ya que el cambio climático no es algo que viene, sino lo que está ocurriendo, y tenemos dos preguntas fundamentales que hacer. La primera es cómo nos estamos preparando, cómo sabemos que lo que estamos haciendo realmente funciona. Hace unos años, en las islas sur del país, una comunidad se dio cuenta que el agua que normalmente tenía estaba escaseando y que no pasó de un día para el otro, pero que el cambio era real. Eso es específicamente el cambio climático y adaptarse ya no es una opción. En este sentido, la adaptación al cambio climático es ese proceso mediante el cual nos preparamos para enfrentar estos cambios con un objetivo claro: reducir esos impactos a los sistemas humanos y naturales y sobre todo fortalecer nuestra respuesta frente a estos cambios. Pero adaptarse ya no es solamente actuar, también implica anticiparse y tomar decisiones que sean basadas en evidencia científica y que podamos construir soluciones de manera más conjunta. También requiere dar seguimiento, que es lo más importante, a lo que estemos implementando para saber qué es lo que funciona y qué es lo que debemos mejorar. En este sentido, la adaptación se desarrolla en 4 ejes fundamentales. El primero es entender, comprender cómo esos impactos y esos riesgos están sobre nuestros sistemas naturales humanos. El segundo es entender cómo usamos esa información. El tercero es utilizar esa información a través de medidas, y la última es evaluar esas medidas de manera clara y transparente. Aquí es en donde el programa de fortalecimiento de capacidades que ha implementado la Universidad de la SUEL cobra importancia, porque permite que el proceso ya no solamente se quede en la teoría, sino que pase ya en acciones claras. Sobre todo en desarrollar esas capacidades para que podamos entender los riesgos, generar información útil y utilizarla en la toma de decisiones. Actualmente, uno de los desafíos más importantes no son las acciones frente al cambio climático, sino es demostrar con evidencia cuánto hemos avanzado en adaptación.
Por eso, fortalecer las capacidades, no solo formar a personal, sino también generar esas herramientas que nos permitan que la adaptación sea medible, evaluable y efectiva. Entonces, adaptarnos ya no es solamente reaccionar al cambio climático, sino desarrollar esa capacidad para anticipar, tomar decisiones basadas en evidencia y reducir riesgos de manera efectiva, construyendo desde hoy sociedades que estemos más preparadas frente al cambio climático. El cambio climático demanda acciones inmediatas y articuladas a nivel global. Para materializar los compromisos climáticos, los medios de implementación emergen como elementos indispensables. Estos incluyen mecanismos financieros, innovación tecnológica, marcos normativos y fortalecimiento de capacidades. Su correcta aplicación permite ejecutar proyectos concretos de mitigación y adaptación, cerrando la brecha entre las metas climáticas y su realización práctica. Sin estos instrumentos, los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París carecerían de efectividad. La implementación estratégica de estos medios es, por lo tanto, el pilar para construir sistemas socioambientales resilientes y justos frente a la crisis climática. Los medios de implementación se refieren entonces a los instrumentos y mecanismos que facilitan la acción climática para cumplir con las metas de mitigación y adaptación, incluyendo financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. En esencia, son los recursos y herramientas necesarias para que los países puedan llevar a cabo acciones para enfrentar el cambio climático, cumplir con sus compromisos ambientales y avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático. Los medios de implementación son un conjunto de recursos, capacidades, ambiciones que permiten que un programa, una acción o un proyecto se convierta en una acción real. En otras palabras, es como hacemos que las cosas pasen. Los medios de implementación se dividen en tres componentes, que son el financiamiento climático, el desarrollo y la transferencia de tecnología y el fortalecimiento y la construcción de capacidad. Primero, el financiamiento climático es importante porque si no tenemos recursos no podemos ejecutar ninguna acción. Luego tenemos el desarrollo y la transferencia de tecnología, que incluyen los datos, los sistemas y las herramientas para la toma de decisiones. Y el fortalecimiento de capacidades, que hace referencia a la información y el conocimiento que tienen las personas que van a implementar esta acción. En lo que compete al cambio climático, los países no solo deben asumir compromisos para mitigar las emisiones y adaptarse a los impactos, también deben demostrar que cuentan con medios de implementación necesarios para cumplir. Y esto es lo que conocemos como transparencia climática. Uno de los principales objetivos de este curso es generar el reporte de los medios de implementación del Ecuador. Esto es mediante el llenado de tablas nacionales que se refieren al apoyo requerido o que ha recibido nuestro país de acuerdo a los tres componentes que les expliqué anteriormente. Estas tablas se llenan de acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio del Ambiente del Ecuador y aplicando metodologías internacionales estandarizadas como los marcadores de Río, los criterios para evitar la doble contabilidad y el mapeo de proveedores de información. Bien, más bien en este momento es la idea invitarles a que formen parte de los cursos que están gratuitos en la página de la Universidad de la SUAY. En este momento está libre el primer curso que se relaciona con el tema de sociedad civil, en donde veremos todos los temas introductorios, teóricos relacionados a transparencia climática, adaptación, mitigación, medios de implementación, todos ellos desarrollados con enfoque de género. En el QR les va a llevar directamente a la página de la aula ciudadana en donde se aloja el curso y tenemos un pequeño video para que puedan observar cómo es la transcripción. Es bastante sencilla y bueno, al finalizar el curso obtendrán un certificado que acredita 10 horas
que luego este mismo certificado les va a permitir tomar los diferentes cursos de formación, tanto a nivel de pregrado, a nivel de formación continua avanzada, formación continua para proveedores de información. Que cada uno de los cursos son bastante didácticos, tienen videos de duraciones entre 1 y 3 minutos, también existen actividades prácticas, talleres, y que a medida que vayamos terminando las diagramaciones de los diferentes contenidos, se irán publicando tanto los de formación continua, que es para los proveedores de información, que en este caso son los técnicos de los GATS, y para la formación avanzada, que estará distribuido en 3 cursos específicos, uno solamente para investigación, otro para adaptación y otro para medios de implementación, con el fin de formar especialistas que sean los encargados de reportar tanto gases de efecto invernadero, temas de adaptación y también de medios de implementación a los reportes internacionales. Los cursos tienen diferentes duraciones, que era lo que ya les comentó mi compañero Mario, y la idea es que todos tengamos conocimiento de este tema y pues podamos aportar al FAS. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muy interesante esto. A la final vimos que las primeras ponencias involucraron bastante qué está pasando con el territorio. Y uno de estos detonantes que acelera o hace que cierto territorio se esté volviendo tal vez un poco más peligroso son estos efectos del cambio climático. Y una de las propuestas de la Universidad de la SUAY es precisamente a partir de la formación buscar estos mecanismos que ayuden a mejorar esa resiliencia a los efectos que vamos a tener. Y bueno, para finalizar este evento, invitarles a si existe alguna pregunta, tanto a los presentes como para la gente que se encuentra de forma remota. Bueno, empezamos acá tal vez con Juanjo, cuéntanos. Yo tengo una pregunta para Verónica. Parte analizaba una entrada del principio de información respecto al incremento de la temperatura. ¿Cómo se hizo eso realmente? Sí se veía cambios, pero entiendo que esos datos de temperatura son de los que se ven y son cada 100 o 100 kilómetros más o menos, y creo que toda la ciudad va a querer esa dimensión. ¿Cómo se obtuvo esa información? Específicamente, la proyección utilizó los escenarios de, para ver específicamente, son escenarios publicados gratuitos de disponibilidad de Twitter. La pregunta es que por el tema del escala,
O sea, para la proyección que tenemos en 2070 se sobrepuso con estos mapas que se generan gratuitamente, que son estos, se me olvidan nombres, es un nombre específico. Y estos mapas están disponibles y con eso simplemente los sobrepusimos. También contrastamos con los mapas locales que hay, o sea, los actuales que hay en zonas de riesgo. Y simplemente era un contraste de ver de cuánto iba o sea, cuánto se exponían. Sí. Específicamente esta fuente es un dato que conectan el BON. ¿Tienes disponible que hiciste una presentación ahí? Voy a encontrarme todas estas imágenes. Ya. Son escenarios SSP 245, que es el moderado, y el SSP 585, que es el crítico, ¿no? Sí, ¿sabes? En la parte lógica. O sea, estos escenarios, esta parte de carpintería también lo trabajo Iván, no sé si vas a responder la pregunta, pero con estos escenarios que se descargan gratuitamente, simplemente se sobreponen, disponibles para diferentes ciudades, se sobreponen al escenario del cambio de 2070. No sabría decirte la escala con la que se trabajó, sin embargo, por los resultados que obtuvimos, o sea, se permitió sobreponer con las zonas de riesgo, que son los polígonos que se van pintando en función de cómo funciona la precipitación. Sin embargo, creo que no son tan, no es un grano tan grueso, porque nos permitió ver diferentes parroquias, que incluso contrastar entre las ciudades pequeñas, pero pudimos contrastar entre Caridad, Usara y otras parroquias ubicadas en Bangladesh. Digamos, a lo largo de la ciudad. Sí, gracias. Listo, no sé si existe alguna otra pregunta, tal vez. A lo mejor la gente que está de forma remota conectada. Bueno, me parece que no. En este caso, con ello, dar por finalizada esta jornada de la 7ª conferencia de TIC, Conocimiento y Acción para la Gestión Territorial en Contextos de Cambio Climático. Muchas gracias a todos por su participación y muy buenas tardes.